Saludos, vamos a ver hoy la primera parte de pares craneales, o como el nombre correcto es nervios craneales. Los nervios craneales son una serie de nervios que tienen su origen en el encéfalo y el tronco encefálico, con la función de la actividad sensitiva, sensorial, vegetativa y motora de la cabeza y estructuras del cuello. A estos pares craneales vamos a ver su origen real, su origen aparente y por qué orificio pasa por base de cráneo y exobase. Esta va a ser la clase de hoy. Entonces, los pares craneales son 12 nervios en los cuales los dos primeros tienen su origen en el encéfalo, son nervios del telencéfalo, y los 10 restantes en el tronco encefálico. Llamamos pares craneales origen real a el conjunto de cuerpos neuronales o de sustancia gris que tienen su origen en el interior del tronco encefálico. Por esta razón, el primer y el segundo par craneal no tienen origen real, porque el concepto de origen real y origen aparente es un concepto de tronco encefálico. La corrección sería decir que tiene origen real el tercer par al 12º par. Primero y segundo, en realidad, son vías de conducción del telencéfalo, vía olfatoria y vía óptica. El origen aparente es el lugar en la superficie del tronco encefálico donde vemos emerger el tronco del nervio. Entonces tenemos origen real y origen aparente. Siguiendo su origen aparente, porque es lo que yo puedo percibir desde la periferia, va a ser el orden de los pares craneales de arriba a abajo, de adelante a atrás y de medial a lateral. Entonces aquí vemos los orígenes aparentes. Primer y segundo par no tienen ni origen real ni origen aparente, porque en realidad son partes de vías de conducción de mayor envergadura. Por lo tanto, diremos después dónde se originan y dónde se introducen dentro del cráneo. Pero no tienen origen real, no tienen origen aparente, primer y segundo par. El tercer par craneal, motor ocular común, tiene su origen aparente en el surco protuberancial superior, en el espacio interpeduncular, por detrás del espacio perforado posterior. El cuarto par craneal es el único que tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencéfalo, a los lados del frenillo de la válvula de Busens, por detrás del tubérculo cuadrigémino posterior. Es el origen aparente del cuarto par. El quinto par se origina en la cara lateral de la protuberancia, marcando el límite entre el rodete y el pedúnculo cerebeloso medio. Tiene dos orígenes aparentes, un origen aparente sensitivo de gran tamaño y un pequeño origen aparente motor. Sexto par craneal, séptimo y octavo par tienen el mismo origen aparente, pero de medial a lateral. El sexto par se origina en el surco vulvo-protuberancial, por arriba de la pirámide vulvar, a los lados del agujero ciego. Séptimo par, nervio facial, intermediario de Reisberg, que son las fibras sensitivas, sensoriales y vegetativas del séptimo par, y el nervio vestíbulo coclear, octavo par, se originan en el surco vulvo-protuberancial, en la fosita supraolivar. Noveno, décimo y undécimo par se originan en el bulbo raquídeo por detrás de la oliva vulvar, en el surco retrovulvar. Pero además, el onceavo par, nervio espinal o nervio accesorio, se llama accesorio porque es accesorio al plexo cervical, tiene también una raíz inferior en el surco colateral anterior de la médula espinal cervical. Tiene dos orígenes aparentes. Un origen aparente alto a nivel del bulbo raquídeo, un origen aparente bajo a nivel de la médula espinal. Y el doceavo par, el hipogloso, antiguamente llamado hipogloso mayor, porque el hipogloso menor le decíamos al nervio recurrente o laringio inferior, el doceavo par se origina en el bulbo raquídeo en el surco preolivar. Entonces, siguiendo los orígenes aparentes, tenemos el orden de los pares craneales. Olfatorio, óptico, no son nervios, son partes de vía de conducción. Tercer par, motor ocular común. Cuarto par, patético. Bien. Quinto par, trigémino. Sexto par, motor ocular externo. Séptimo par, facial. Octavo par, vestíbulo coclear. Noveno par, glosofaringio. Décimo par, neumogástrico. Onceavo par, espinal o accesorio. Doceavo par, hipogloso o hipogloso mayor. Los orígenes reales son conjuntos de neuronas, sustancia gris, que se encuentran dentro del tronco encefálico. Hay cuatro tipos de origen real. Origen real sensitivo, origen real motor, origen real vegetativo y origen real sensorial.
Aquí Netter nos muestra de rojo los orígenes reales motores y de azul los orígenes reales sensitivos. Vamos a ver separados y algunos de estos orígenes reales, no todos, van a formar parte del piso del cuarto ventrículo. Pasemos a los orígenes reales motores. Tercer y cuarto par tienen su origen real motor en el mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal, uno arriba y uno abajo. No forman parte del piso del cuarto ventrículo. Quinto par, origen real motor, se llama núcleo masticatorio del trigémino y se origina en la cara posterior de la protuberancia, en el locus cereleus, dentro de la fosita trigeminal o fosita sensitiva del trigémino, ¿bien? O fobia trigémini. Sexto par tiene su origen real motor en el límite bulo-protuberancial, en la eminencia teres del piso del cuarto ventrículo. El séptimo par, su origen real motor está en la profundidad del bulbo raquídeo, en la profundidad. No tiene su origen real motor en el piso del cuarto ventrículo. Es profundo, pero va a generar una rodilla, denominada rodilla del facial, que rodea por detrás, por arriba al sexto par, formando en el piso del cuarto ventrículo el funículo teres. Entonces, el funículo teres no es el origen real del séptimo par. Es la proyección de la rodilla del séptimo par. Noveno, décimo y undécimo par tienen su origen real en el núcleo ambiguo, ubicado en el ala gris del piso del cuarto ventrículo. Y el doceavo par tiene su origen real en el ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo o núcleo del hipogloso mayor o trígono del hipogloso. Son los orígenes reales motores. Sensitivo tengo principalmente origen real del trigémino, tiene un gran origen real sensitivo, origen real mesencefálico en la sustancia gris periacueductal, que trae información de la sensibilidad propioceptiva y táctil discriminativa. Núcleo propio o núcleo principal del trigémino se ubica en el piso del cuarto ventrículo, en la fuga trigémini, para la sensibilidad táctil protopática, y el núcleo espinal del trigémino, que abarca bulbo raquídeo hasta la quinta metámera cervical, en la cabeza del asta dorsal de la médula espinal cervical, con la información termoalgésica. Este es el gran núcleo del trigémino. Se divide en tres: núcleo mesencefálico, núcleo protuberancial, núcleo espinal. El octavo par craneal tiene dos orígenes reales sensoriales. Un origen real vestibular, para la sensación del equilibrio de la cabeza, formando el ala blanca externa. Y formando el tubérculo acústico, el núcleo coclear del octavo par. El séptimo, el noveno y el décimo par tienen el mismo origen real sensitivo, que se llama núcleo del fascículo solitario. Este no se expresa en el piso del cuarto ventrículo. Ya tenemos, por lo tanto, orígenes aparentes, orígenes reales. Vamos a ver por dónde se originan, por dónde salen del agujero de base de cráneo. Entonces tengo, de adelante atrás, lámina cribosa del etmoides para los filetes del primer par craneal. Por el conducto óptico tengo la emergencia del segundo par, nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Hendidura esfenoidal. Tengo la salida del tercer par, del cuarto par y del sexto par. Los óculos motores se introducen por la hendidura esfenoidal. Tercero y sexto par por dentro del anillo de Sim y el cuarto par por fuera del anillo de Sim. Trigémino. El oftálmico del trigémino no lo vamos a ver en ningún agujero de base de cráneo. El oftálmico del trigémino se encuentra en el techo del seno cavernoso. Lo que vamos a ver son las ramas terminales del oftálmico. Nervio frontal, lagrimal y nasal salen por la hendidura esfenoidal. El nervio maxilar sale de la base del cráneo por el conducto redondo mayor y el nervio mandibular sale del cráneo por el agujero oval junto con la arteria meningia media. Seguimos hacia atrás. Conducto auditivo interno, séptimo par, nervio intermediario de Reisberg y el octavo par. Noveno, décimo y undécimo par salen por el agujero rasgado posterior junto con la vena yugular interna en una parte llamada pars nervosa. Y por último, el hipogloso sale de la base del cráneo por el conducto condilio anterior. El único par craneal que sale por un agujero diferente es el séptimo par,
que sale de la exobase por el agujero estilomastoideo. Único par craneal que entra por un agujero y sale por otro. Perfecto. Vamos a ver la clase siguiente, la segunda parte, vamos a ver los pares craneales olfatorio y óptico. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.